Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver una clase súper interesante porque vamos a desarrollar un concepto que muchos comentáis cuando os hago pues algún formulario y tal y contestáis el por qué queréis aprender a hacer esquemas, sale siempre como la misma respuesta, ¿no? Común, es muy común que todos respondáis lo mismo, que es quiero optimizar mi espacio, quiero sintetizar la información y que no quede como si fuera todo un esquema resumido, o sea, como si coger el texto de que tengo que estudiar y ponerlo un poquito más bonito, y es lógico, ¿no?, que queráis conseguir eso, porque al final es de lo que se trata. Entonces, con esta clase vamos a intentar, en primer lugar, pues irnos a lo más básico que debemos de tener en cuenta para llegar a ese objetivo final, ¿vale? Que esto es lo básico y que vamos a desarrollarlo luego en el Pro, así que si te interesa todo esto y quieres continuar, pásate al Pro porque va a ser, pues genial, ¿no? Vamos a ver muchísima información. Aquí en la pizarra vamos a ver un camino que podemos seguir de cara a coger esa base y a pues llegar a hacer un esquema perfecto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos, que son estos que vemos aquí. En primer lugar, tenemos que saber, aquí os lo voy a ir poniendo, ¿vale?, qué queremos esquematizar. ¿Por qué? Porque va a ser clave y se va a relacionar con el punto tercero, como vais a ver, qué texto, qué información voy a esquematizar, de cualquier cosa, ¿vale? Ya sea, pues, de cualquier materia. Sea un texto, sea un concepto, sea una ley, sea un libro, pero lo que quiero que entendáis es que si es un texto cualquiera, yo que sé, una noticia o algún párrafo o lo que sea, pues vamos a esquematizarlo o podemos esquematizarlo de diferentes formas. Si es un concepto, pues a lo mejor nos vamos al mapa mental, mapa conceptual, a, yo que sé, una infografía, lo que sea. Si es una ley, pues ya tendremos que determinar cómo queremos desarrollar toda esa ley. Si queremos desarrollarla a lo mejor tipo lineal, como desarrollamos nosotros en OpoEsquema, en OpoEsquemas, pero luego hay algunos conceptos que los combinamos con mapas mentales, con infografías. Entonces, pues es interesante tenerlo claro antes. Si es un libro, pues lo mismo, pasa exactamente lo mismo que con la ley, podemos hacer combinaciones o cualquier otro tipo de información. Y ya nos tendríamos que ir un poquito a la materia que vamos a desarrollar, no es lo mismo desarrollar un texto legal, tipo derecho y tal, que irnos, pues, yo que sé, pues bueno, ya a una rama de medicina o pues temas más específicos que incluso podemos hacer, pues por ejemplo, diagramas de flujo, podemos hacer procedimientos, todo eso nos va a servir, ¿vale? Entonces tenemos que determinar qué es lo que voy a esquematizar para que sepamos, pues un poquito, combinarlo con el punto tercero, el esquema que voy a hacer, ¿vale? Entonces, el punto 1 y el 3 van a estar muy relacionados, pero antes tenemos que pasar por el 2, que es ¿cuánto espacio tengo? ¿Por qué? Porque aquí os lo pongo, tenemos como formatos así más normales, está el A4, ¿vale? Que es un folio, ¿vale? Que es el vertical, normalmente el que utilizamos para escribir y tal, en los libros y demás. Pero la mitad de eso es un A5, ¿vale? Todo eso es un A4, la mitad es un A5. Y luego, pues bueno, la mitad de esto sería un A6, etcétera, etcétera. Pero el doble, esto sería un A3. Y luego, pues el doble de un A3, todo esto sería un A2 y así sucesivamente. Es decir, tenemos que saber qué espacio tengo, ya sea un A4, un A5, un A3, lo que sea, un A2 o un espacio muy pequeñito. ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo no voy a poder desarrollar a lo mejor un storytelling en un espacio así tan pequeñito, o sí, ¿vale? Porque es, nada, 4 cositas. Pero a lo mejor una infografía pues no me cabe, entonces tengo que hilarlo todo. Tengo que hilarlo todo porque es un procedimiento que son 30 pasos diferentes que hay que dar. A lo mejor esto no me cabe y me tengo que ir a un A3 o incluso a un A2 o lo que sea. Tengo que saber qué espacio y es muy interesante esto, ¿vale? Lo vamos a ver luego en el último punto, que en base al espacio que tenga, pues yo voy a poder jugar, ¿vale? Porque si resulta que yo empiezo a esquematizar y empiezo a esquematizar en un folio y resulta que empiezo pues un procedimiento, tal, y aquí me he quedado a mitad,
y me falta espacio. ¿Qué hago? ¿Me paso a otra página que a lo mejor tenía aquí algo escrito? En fin, hay que un poco pues valorar toda esta información, por eso el briefing primero es esencial. Vale, ¿para qué lo quiero? Esto, bueno, el tipo de esquema ya os digo, puede ser lineal, ya lo vimos, ¿no? Los tipos de esquemas que hay, un mapa mental, que lo desarrollamos en el curso Pro, cada uno de ellos, explicamos cómo se desarrolla cada uno de ellos y es muy importante conocerlos y saber pues, las características de cada uno de los tipos de esquemas que hay, porque a lo mejor quiero hacer una línea de tiempo, pero quiero combinarla con un mapa mental. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Vale? Vamos a ir viendo pues todo eso, las características que tienen todos estos esquemas. Vale, ¿para qué lo quiero? Esto también me parece muy interesante porque tanto sea para estudiar para mí como para otros, tenemos que tener cositas en cuenta. A lo mejor lo quiero para estudiar yo, pero simplemente me sirve en sucio, ¿vale? O directamente lo quiero pues limpio, bonito, etc. Entonces, pues tengo que también ser consciente que esto me va a suponer menos tiempo, pero esto a la larga, el que quede limpio, me va a suponer que cuando yo vuelva a coger esos apuntes, pues me facilite mucho. Entonces, realmente es perder ahora un poquito más de tiempo o hacerlo en sucio y ya pues después veremos, ¿no? Eso lo tendrás que decidir. Pero si es para otros, al final siempre va a tener que ser limpio, va a tener que ser bonito, legible, que quede bien presentado y una cosa que es esencial son las revisiones. Siempre lo comento, nosotros en nuestra empresa, pues al final, como hacemos libros, hacemos leyes, conceptos, etcétera, tenemos que hacer revisiones, continuamente, revisiones, pues para ver si está bien lo que hemos puesto. ¿Por qué? Porque tú puede ser que pongas una fecha o un plazo, lo que sea, un 4, por ejemplo, y resulta que era 5. Y esto le puede fastidiar a alguien en un examen. Entonces, si es para ti, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues puedes salvarlo. A lo mejor te jode y tal, pero no es lo mismo que si alguien te lo está vendiendo y, oye, que aquí hay una rata y es súper importante y tal. Entonces, las revisiones son muy importantes de cara a la imagen que das y a la veracidad de la información, ¿no? Que te lo tienes que currar. Tanto para ti, te lo tienes que currar mucho, es decir, hay como niveles. ¿Me lo curro nada? Pues nada, lo dejo el libro como está. ¿Quiero hacer un pequeño esquema y tal? Pues en sucio. ¿Quiero mejorar la calidad? En limpio. Ya si es para otros es como que tiene que ser calidad suprema, ¿no? Vale. Entonces, determinar eso también es muy importante y tener en cuenta que cuanto pues mayor dificultad, más tiempo, más esfuerzo, más trabajo y al final es más complicado, pero a lo mejor la recompensa merece la pena. Vale, y luego vamos a empezar ya a hacer el esquema. Esto es un poco tener en cuenta estos pasos previamente a hacer el esquema. Como veis, todavía ni siquiera hemos empezado. Veremos en otras clases lo relativo a cómo leer, cómo subrayar de forma correcta y ya empezar a hacer el esquema. Leer es súper importante, ¿vale? Porque al final tenemos que hacer una lectura inteligente, plantearnos toda esa información, es cómo sacarla del propio libro y nosotros imaginarnos cómo vamos a plantearla, ¿vale? Y combinarlo con todo lo anterior nos va a ser mucho más fácil, porque, vale, si yo ya he entendido este concepto y resulta que ese concepto yo lo puedo en una infografía o en un mapa mental o lo que sea, pues poner 4 cositas, pues ya me lo estoy imaginando por lo menos. Es decir, la lectura va a llevar a la imaginación un poco de cómo lo voy a plantear. Pero es que lo tengo que combinar con el subrayado. ¿Por qué? Porque aquí voy a coger palabras claves para esa imaginación que estoy teniendo y tal, pues poder materializarla. Entonces, una de las cosas que pasa comúnmente es que en nuestro libro, pues normalmente lo tenemos pues subrayado. Vamos a imaginar que esto es todo el texto de nuestro libro y resulta que nosotros cuando subrayamos hacemos así. Y al final yo me encuentro libros que están pues así, todo amarillo, todo naranja o todo lo que sea. No, eso es pues perjudicial para cualquier estudiante. Entonces lo que tengo que hacer es coger y pues señalar solamente las palabras clave que me interesan. Veremos cómo señalar las palabras clave, hemos visto otras clases que podemos quitar, pues por ejemplo,
pues yo qué sé, determinantes, podemos quitar pues paja, ¿no? Información que me está explicando algo pero tampoco me está diciendo mucho. Me voy a ir pues a lo mejor a verbos, a conceptos claves, a fechas, a plazos, a nombres, ¿vale? Si nos lo suelen preguntar en un examen, a todo eso. Y es a lo que me voy a ir. Y voy a combinar colores, las fechas en un color, los conceptos en otro color, los autores en otro color, y así sucesivamente. Y nos va a ser mucho más sencillo para luego tener nuestra imaginación que hemos hecho así en la lectura inteligente y tal, lo voy a combinar con el subrayado y voy a empezar a esquematizar. Y lo último que os quiero decir en esta clase es que el esquema, que yo siempre os recomiendo, es que lo hagáis en sucio, porque vosotros habéis tenido todo esto en cuenta, sabéis que lo vais a hacer a lo mejor en un formato A4, que os lo habéis imaginado incluso porque habéis hecho esa lectura y os cuadra todo, etcétera, ¿no? Pero si cuando empezáis resulta que empezáis a esquematizar y habéis hecho esta flecha un poquito más larga, o a lo mejor empezáis este concepto y decís, anda, este concepto, pues la verdad es que si lo desarrollo para dentro de un par de meses, que cuando lo vuelva a leer ya no me haga falta irme otra vez a buscarlo en cualquier sitio, pues voy a poner aquí un bocadillo para explicarlo. Y así, y así. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y lo que nosotros nos habíamos imaginado que nos iba a caber en esta parte, pues resulta que vamos a hacer las dos partes. Entonces, como está en sucio, pues no pasa nada, porque al final yo lo puedo ir mejorando. Y esto lo voy a transformar luego a limpio si yo quiero. Si está muy sucio, pues yo os recomendaría que lo paséis incluso como, a mano alzada a limpio, ¿vale? Y si queréis, pues vayamos un paso más, que sea en el programa que tenéis a vuestra disposición aquí, que es IDEBOU, que es muy fácil hacer los esquemas una vez que ya lo tengamos planteado, pues es poner 3 líneas, un concepto, un icono, pues eso, una imagen, lo que sea, lo vamos a poder introducir todo en nuestro esquema, ¿no? Así que, pues como veis es una combinación de muchísimas cosas que a lo mejor no tenéis en cuenta todavía, pero que vais a poder ir pues analizando y yo creo que va a ser muy muy bueno para vosotros el tenerlas claras ya para luego cuando os paséis a la modalidad Pro bueno, que podáis hacer un esquema pues de cualquier cosa que queráis. Ya os he puesto algún ejemplo alguna vez, es que yo he esquematizado hasta canciones, ¿sabes? Es mucho más fácil leerlo, o sea, es increíble lo que nos pueden dar los esquemas, ¿no? Y al final podemos hacer lo que queramos, y es que el esquema nos da un juego tremendo y algo que no entendíamos pues lo vamos a entender y no se nos va a olvidar por todas las cosas que ya comentamos, que la parte visual es súper importante, que analizamos y retenemos la información de esa forma miles de veces más y mejor que de forma textual, de forma en texto, en libro, en el aburrido, típico, ¿no? Todo lo hemos hablado ya en muchas clases. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosita que queráis aclarar, pues, oye, nos escribís y la vamos contestando, ¿vale? Pero bueno, nada más. Vamos ya a pasar a las siguientes lecciones y cualquier cosita que tengáis, pues alguna duda, nos vais comentando, ¿vale? Venga, un saludo, hasta la próxima clase. Adiós.